La risa de mi esposo retumbaba desde su estudio, un sonido grave y seguro que antes me hacía sonreír y que ahora solo subrayaba la distancia entre nosotros. Yo estaba en la cocina, secando el último plato de la cena, cuando vi su celular vibrando sobre la encimera de granito. Lo había olvidado, algo raro en él. Una notificación iluminó la pantalla, mostrando la miniatura de un video con un título que me heló la sangre. Mi madre, la crítica literaria, intenta funcionar. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Con dedos que temblaban de un pavor anticipado, lo tomé. No debería, era su privacidad, pero una fuerza oscura y premonitoria me obligó. Pulsé play. La cara de mi hijo, Noah, llenó la pantalla, sonriendo con esa arrogancia que había aprendido de su padre. «Atención, amigos», decía con tono de presentador de circo. «Hoy tenemos una actuación especial. Directamente desde la era de los dinosaurios, mi madre nos deleitará con su sabiduría». La cámara giró bruscamente, y allí estaba yo, sentada en el sofá de nuestro salón, gesticulando con pasión mientras hablaba de una novela. La escena era de hacía 2 noches. Yo creía que Noah me estaba grabando porque le interesaba. ¡Qué ingenua! El audio estaba cruelmente editado. Cada vez que mi voz se trababa, cada vez que una palabra se quedaba atascada por el leve tartamudeo que me persigue desde el infarto, el video se ralentizaba, repitiendo el sonido, amplificándolo. La humillación pública era absoluta. Una tortura digital orquestada por la persona que traje al mundo. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. El plato que sostenía se me resbaló de las manos y estalló en 1000 pedazos contra el suelo. Un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Me agaché para recoger los trozos de cerámica, pero mis manos no me obedecían. Me quedé allí, de rodillas sobre el frío suelo de la cocina, mientras la voz de Noah seguía saliendo del teléfono, ahora acompañada por las risas de sus amigos en los comentarios que aparecían en tiempo real. «LOL, parece que se le desconectó un cable», decía uno. «Pobrecita, qué pena ajena», tecleaba otro, adornado con emojis de caras llorando de risa. Cada palabra era un martillazo en mi autoestima, ya maltrecha. Pero la peor parte, el veneno más puro, era saber que mi hijo lo había hecho a propósito. Había visto mi vulnerabilidad, la secuela de un evento traumático que Nathan había despachado como un poco de drama para llamar la atención, y la había convertido en un chiste para ganar popularidad. La traición era tan profunda, tan visceral, que sentí náuseas. Este no era un acto de inmadurez adolescente, esto era crueldad. Era el reflejo de años de ver a su padre tratarme como un cero a la izquierda, como un objeto decorativo que a veces fallaba y resultaba cómico. Mi valor como madre, como persona, había sido reducido a un meme viral entre un grupo de veinteañeros insensibles. Y el arquitecto de mi dolor era mi propio hijo. Esa noche, el amor incondicional que sentía por él comenzó a mostrar sus primeras y dolorosas fisuras. No era solo un video, era la prueba irrefutable de que, para mi familia, yo había dejado de ser una persona para convertirme en un problema, una vergüenza, un chiste. Cuando Nathan finalmente salió de su estudio, me encontró todavía en el suelo, rodeada de porcelana rota. Su primera reacción no fue de preocupación, sino de fastidio. «¿Qué pasó aquí, Evelyn? Ten más cuidado», dijo, esquivando los trozos para ir al refrigerador. Le mostré el teléfono, con el video todavía en bucle. Él lo miró por encima, con una mueca de desinterés. «Son cosas de chicos. Tienen un humor extraño. No te lo tomes tan a pecho, solo te haces daño a ti misma». Su indiferencia fue la sal en la herida abierta. Ni una palabra de defensa, ni un atisbo de indignación. Solo la misma recomendación de siempre, que yo era demasiado sensible, que yo era el problema. En ese momento, en la fría y estéril cocina que había sido mi dominio durante 2 décadas, comprendí la verdad de mi existencia en esa casa. Yo era invisible. Mis sentimientos no importaban. Mi dignidad era negociable. Era una pieza funcional en el engranaje de sus vidas. Y esa noche, la pieza se había roto. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada año de silencio.
de cada sacrificio no reconocido. La Evelyn que agachaba la cabeza y pedía perdón por existir, comenzó a morir en ese preciso instante, entre los restos de un plato y el eco de una risa cruel. El malestar emocional no era nuevo, era mi compañero constante, una niebla densa que envolvía mis días. Vivir con Nathan era como compartir casa con un socio de negocios que te desprecia en secreto. Hablábamos, sí, pero nuestras conversaciones eran transaccionales. Él informaba sobre sus logros, sus planes de inversión, sus necesidades sociales. Yo escuchaba, asentía y me encargaba de la logística. La intimidad había sido reemplazada por una rutina eficiente pero vacía. La tensión más grande surgía en torno al dinero. Mis ahorros, fruto de mis años como escritora, se habían fusionado con los suyos bajo la promesa de una gestión más inteligente. Pero esa gestión significaba que él tomaba todas las decisiones. Cuando yo quería comprar algo más allá de lo básico, como un simple vestido nuevo, sentía su juicio silencioso, la pregunta no formulada: ¿realmente lo necesitas? Sin embargo, él podía gastar miles de dólares en un reloj o en una membresía de club de campo sin consultarme, justificándolo siempre como necesario para la imagen. Esta doble moral creaba un desequilibrio de poder que me hacía sentir como una empleada, no como una esposa. Una empleada que, además, tenía que estar agradecida por el techo sobre su cabeza. El abuso psicológico se manifestaba en ese control sutil pero férreo, en esa constante invalidación de mi autonomía. Sentirme invisible se había convertido en un arte que yo misma había perfeccionado para sobrevivir. Aprendí a anticipar sus necesidades antes de que las expresaran. La casa siempre estaba impecable, su café listo por la mañana, su traje de la tintorería colgado en el armario. Me movía por los pasillos como un fantasma eficiente, eliminando cualquier posible fuente de fricción. ¿El resultado? Me volví tan buena en ser invisible que ellos dejaron de verme por completo. A veces intentaba romper el hechizo. Durante la cena, comenzaba a hablar de un artículo interesante que había leído o de una película que me había conmovido. Noah ni siquiera levantaba la vista de su teléfono. Nathan emitía un vago qué interesante, con los ojos fijos en su propia tablet, donde revisaba el mercado de valores. Intenté hablar, pero su mirada me cortó como un cuchillo, y mis palabras murieron en mi garganta. Era como gritar en el vacío. Este tipo de abuso emocional, el que no deja moretones sino que erosiona el alma, es el más insidioso. Te convence de que no tienes nada valioso que decir, de que tu mundo interior es irrelevante. Este estado de sumisión no era algo que hubiera elegido conscientemente. Se había construido a lo largo de 20 años, capa por capa, con cada «no seas dramática, Evelyn», con cada «yo me encargo, tú no entiendes de esto», con cada suspiro de impaciencia cuando tardaba en encontrar una palabra. Me habían entrenado para dudar de mí misma, para creer que mi rol era secundario, de apoyo, y yo, por un malentendido concepto de amor y lealtad familiar, había aceptado ese papel. Creía que mi sacrificio era la base de su éxito y felicidad, pero la verdad que comenzaba a vislumbrarse esa noche, a la luz cruda del video de Noah, era mucho más fea. No era sacrificio, era explotación. No era una familia. Era un sistema diseñado para beneficiarlos a ellos a costa de mi aniquilación personal. El malestar ya no era solo una niebla. Se estaba convirtiendo en una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. Hubo un tiempo en que mi nombre, Evelyn Carter, aparecía impreso en las páginas de revistas literarias. Tenía una voz, una opinión respetada en el pequeño pero apasionado mundo de las reseñas de libros. Devoraba manuscritos, encontraba joyas ocultas, y mis palabras podían ayudar a lanzar la carrera de un nuevo autor. Ese mundo era mi oxígeno. Cuando conocí a Nathan en una gala benéfica, él parecía fascinado por mi intelecto. «Eres tan brillante, Evelyn», me decía, y yo me sentía como la protagonista de una novela romántica. Era un ejecutivo en ascenso, ambicioso y carismático, y su admiración me embriagó. Nos casamos en un torbellino de promesas y sueños compartidos, pero cuando nació Noah, las prioridades, según Nathan, cambiaron.
Un niño necesita a su madre. Argumentaba con una lógica aplastante. Tu trabajo es absorbente. ¿No quieres darle lo mejor a nuestro hijo? Por supuesto que quería. Así que, con el corazón roto pero convencida de que era el acto de amor supremo, guardé mis ambiciones en un cajón. Cada renuncia era un ladrillo más en el muro que me separaba de mí misma. Y pronto ese muro se hizo tan alto que ya no podía ver al otro lado. Dejé de ser Evelyn Carter, la crítica, para convertirme a tiempo completo en la esposa de Nathan y la madre de Noah. Noah fue el sol alrededor del cual giró mi existencia durante 2 décadas. Mi amor por él era un océano, vasto e incondicional, pero mientras yo lo criaba con cuentos de hadas y abrazos, Nathan lo moldeaba con lecciones de poder y estatus. Le enseñó que el mundo se dividía en ganadores y perdedores, y que las emociones eran una debilidad. Noah creció viendo a su padre tratarme con condescendencia, y como un espejo leal, comenzó a hacer lo mismo. Recuerdo una reunión de padres y maestros cuando Noah tenía 15 años. La profesora expresó su preocupación por su falta de empatía en los trabajos en grupo. Yo intenté explicar que era algo en lo que estábamos trabajando, pero Noah, presente en la reunión, puso los ojos en blanco. Mi madre exagera, dijo con una sonrisita. Papá dice que es demasiado sensible. Sentí como el color se me iba de la cara, humillada no solo por mi hijo, sino por la clara evidencia de que la manipulación de Nathan había corrompido el vínculo más preciado de mi vida. Había convertido a mi hijo en una versión en miniatura de él, un joven egoísta que me miraba como si yo fuera un obstáculo. En el rincón más oscuro de mi armario, debajo de una pila de sábanas que olían a lavanda, guardaba mi único tesoro, mi último bastión de identidad. Era un manuscrito amarillento, escrito a máquina en mis días de universidad, titulado La mujer que hablaba con el mar. Era la historia de una mujer que vivía en un pueblo donde el viento era tan fuerte que robaba las palabras de la boca de la gente. La protagonista, silenciada como todos los demás, descubría que si bajaba a la orilla, el rugido de las olas era el único sonido lo suficientemente potente como para permitirle hablar, y el mar era el único que la escuchaba. Este cuento era mi secreto más profundo. Representaba todos mis sueños rotos, toda la creatividad que había sofocado. Recuerdo haber rechazado una invitación para ser ponente en un festival literario en Edimburgo, porque coincidía con un importante torneo de golf de Nathan. «Será en otra ocasión, cariño», me dijo, sin entender que para mí no habría otra ocasión. Ese manuscrito era la prueba de que, antes de ser solo esposa y madre, yo había sido alguien. Era la semilla de una voz que se negaba a morir por completo, esperando, contra toda esperanza, encontrar su propio mar para poder hablar de nuevo. Las señales de alerta habían estado ahí desde el principio, como pequeñas banderas rojas que yo, cegada por el amor, había confundido con adornos. La manipulación de Nathan no era burda, era artística, quirúrgica. Recuerdo una cena con sus socios, al principio de nuestro matrimonio. Yo intentaba participar en una conversación sobre política. A mitad de una frase, Nathan me puso una mano en el brazo y dijo, con una risa encantadora para los demás: «Mi Evelyn, siempre tan apasionada. Pero cariño, dejemos los temas aburridos para la oficina». Todos rieron. Yo sonreí, pero por dentro sentí una quemadura de humillación. Me silenció, me infantilizó y lo hizo parecer un acto de afecto. Aprendí a quedarme callada en esas reuniones, a ser un adorno sonriente. Cada una de estas humillaciones públicas era un recorte a mi identidad, hasta que quedé reducida a una silueta sin rasgos. El control financiero se fue tejiendo como una telaraña, tan sutilmente que para cuando me di cuenta, ya estaba atrapada. La idea de una cuenta bancaria conjunta se presentó como un símbolo de nuestra unión. «Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío», dijo con solemnidad. Sonaba romántico, justo, pero en la práctica significaba que mi independencia económica se evaporó. Él gestionaba todo, pagaba las facturas, movía el dinero. Al principio me sentí aliviada, liberada de esa carga, pero pronto, cada gasto que hacía era monitoreado. Un extracto de la tarjeta de crédito en la mesa de la cocina se convertía en un interrogatorio informal.
¿Otros libros, Evelyn? ¿No tienes ya suficientes? Mientras tanto, sumas considerables se movían de la cuenta a sus fondos de inversión privados, de los que yo no sabía nada. Son cosas complejas. No te aburriré con los detalles, decía si yo preguntaba. La confianza que deposité en él se convirtió en su arma más poderosa. Me aisló financieramente, haciéndome dependiente y, por lo tanto, dócil. El desequilibrio no era solo económico. Se extendía a todos los aspectos de nuestra vida. Amigos de toda la vida dejaron de visitarme. Son un poco ruidosos, ¿no crees? Comentaba Nathan después de una cena. No encajan con el tipo de ambiente que necesitamos para mi carrera. Poco a poco, mi círculo social se redujo al suyo. Mis opiniones, mis gustos, todo era sutilmente corregido para alinearse con la imagen perfecta que él quería proyectar. Se aprovechaba de mi deseo de complacerlo para moldearme a su gusto. Cada concesión que yo hacía, creyendo que contribuía a la armonía familiar, era en realidad un ladrillo más en el muro de mi propia prisión. El video de Noah no fue el comienzo de la manipulación. Fue simplemente la manifestación más cruel y pública de un sistema de abuso que llevaba 20 años en funcionamiento. La verdadera escalada, el golpe que agrietó los cimientos de mi negación, llegó por correo. Era un sobre grueso y oficial de una firma de inversiones con la que no estaba familiarizada. Estaba dirigido solo a Nathan. Normalmente, yo habría respetado su privacidad sin dudarlo, apilándolo en su escritorio. Pero algo había cambiado en mí desde la noche del video. Una nueva y fría curiosidad se había instalado en mi pecho. Con el corazón martilleándome contra las costillas, llevé el sobre a la cocina y lo abrí con un cuchillo de mantequilla. Mis manos temblaban tanto que casi rasgo los documentos del interior. Era un estado de cuenta detallado de un fondo de inversión que yo creía que era nuestro colchón para la jubilación. Mis ojos volaron sobre las columnas de cifras, buscando algo que no entendía, hasta que una línea me saltó a la vista. Una transacción reciente. Un retiro de $50,000. El concepto del pago era críptico. Abono inicial y amarre para el nómada. ¿Qué demonios era el nómada? La cifra me dejó sin aliento. $50,000. Era casi la totalidad de lo que yo había aportado a nuestros ahorros conjuntos al casarnos. Sentí una oleada de vértigo, como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Esa no era una transacción normal. Era una hemorragia, una traición financiera de una magnitud que mi mente apenas podía procesar. Esa noche, la normalidad fue una máscara que me costó un esfuerzo sobrehumano mantener. Le serví a Nathan su filete, le pregunté por su día, y asentí mientras se quejaba de un colega incompetente. Cada segundo era una tortura. Esperé hasta que sus ronquidos llenaron la casa, un sonido que antes me daba seguridad, y ahora me parecía el rugido de un monstruo. Descalza, me deslicé hasta su estudio. La habitación estaba oscura, excepto por la luz parpadeante de su computadora en modo de suspensión. La encendí. Estaba protegida por una contraseña, por supuesto. Probé lo obvio. El cumpleaños de Noah, nuestro aniversario. Nada. Entonces recordé el nombre del concepto. El nómada. Lo tecleé. Acceso concedido. La arrogancia era su talón de Aquiles. Dentro, abrí su navegador y busqué en el historial. Allí estaba. Decenas de búsquedas, foros y sitios de venta. El nómada no era una acción ni un bono. Era un barco, un velero de casi 40 pies, con acabados de teca y un nombre que era una burla a nuestra vida sedentaria. Las fotos mostraban a Nathan sonriendo en la cubierta, con una copa de champán en la mano, en lo que parecía una prueba de mar. Había estado viviendo una doble vida. Una vida de lujo marítimo financiada con nuestro futuro. El punto de quiebre ya no era una posibilidad, era una realidad ineludible. Este descubrimiento iba más allá de la humillación o la invisibilidad. Esto era un robo a gran escala, un acto deliberado de sabotaje financiero. Él no solo me ignoraba, me estaba despojando activamente de mi seguridad. La rabia que sentí fue diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado. No era caliente y explosiva, sino fría, dura y afilada como un iceberg. La Evelyn complaciente, la esposa silenciosa,
la madre abnegada. Se hizo añicos esa noche en el resplandor azulado del monitor. Mientras miraba la foto de mi esposo celebrando en la cubierta del barco comprado con mi dinero, una nueva Evelyn comenzó a ensamblarse a partir de los fragmentos. Una Evelyn que no buscaría explicaciones, sino restitución. La guerra ya no era silenciosa. Y yo estaba a punto de lanzar mi primer ataque. Decidí confrontarlo a la mañana siguiente, con el corazón en un puño. Dejé el estado de cuentas sobre la mesa, junto a su taza de café. Él lo vio, y su rostro pasó de la somnolencia a una alerta hostil. ¿Qué es esto? Has estado revisando mi correo. Fue su primera defensa, un ataque. Tragué saliva. Mi voz salió vacilante, apenas un susurro. Nathan, yo. Vi este documento. Algo sobre el nómada. ¿Es algo importante? No entiendo. Mi pregunta, cargada de miedo, le dio todo el poder. Se rió, una risa corta y despectiva que me golpeó como una bofetada. Ah, eso. No es gran cosa, Evelyn. Es una oportunidad de negocio, una forma de diversificar. Los barcos son activos sólidos. Lo dijo con tal naturalidad que por un instante casi le creo. Pero yo había visto las fotos, la botella de champán. Esto no era un negocio. El diálogo que siguió fue la confirmación final de que el hombre con el que había vivido 20 años era un extraño con una crueldad que yo nunca había querido ver. $50,000 de nuestro fondo de retiro no es poca cosa, Nathan. Insistí, mi voz ganando un ápice de fuerza. Fue entonces cuando soltó el veneno. ¿Nuestro fondo? Por favor, Evelyn, seamos realistas. ¿Cuánto has contribuido tú a ese fondo en los últimos 20 años? 0. Ese es mi dinero. Yo lo gané. Yo lo gestiono. Yo decido cómo se invierte. Tú solo tienes la suerte de vivir bajo mi techo y disfrutar de los beneficios. Cada palabra fue un misil diseñado para aniquilarme, para reafirmar mi supuesta inutilidad, mi estatus de parásito. Me quedé mirándolo y por primera vez lo vi con una claridad aterradora. No era mi esposo, era mi dueño, o al menos, así se veía él a sí mismo. El obstáculo, me di cuenta en ese momento, no era solo la mentira del barco. Era su visión del mundo, una en la que él era el centro y yo, un satélite que existía solo para reflejar su luz y servir a sus propósitos. No había posibilidad de diálogo, de entendimiento. Él no veía que hubiera hecho nada malo. En su mente, tenía todo el derecho a hacer lo que había hecho. Esa fría y brutal honestidad fue, paradójicamente, lo que me liberó. Me arrancó de cuajo la última venda de los ojos, la última esperanza tonta de que el amor pudiera arreglarlo. No había nada que arreglar. Solo había algo de lo que escapar. Su crueldad no me destruyó. Me dio un propósito. Me mostró que mi única opción no era convencerlo, sino vencerlo. La confrontación me dejó temblando, no de miedo, sino de una mezcla tóxica de rabia y dolor. Me encerré en nuestra habitación, el único espacio que todavía sentía vagamente mío, y me derrumbé sobre la cama. La presión emocional era asfixiante. Un tsunami de emociones me golpeaba. La humillación de sus palabras, la furia por el robo, la tristeza abismal por el fin de mi matrimonio. Abrí mi cartera y saqué la foto arrugada que siempre llevaba conmigo. Noah a los 5 años, con un diente de leche faltante y una sonrisa que podía iluminar el mundo. La miré, y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. Le había prometido a ese niño un hogar feliz, una familia unida. Le había prometido protegerlo de todo mal. Pero ¿cómo podía protegerlo si para salvarme a mí misma tenía que declarar la guerra a su padre? ¿Cómo podía romper la estructura de su vida, por muy tóxica que fuera, sin hacerle daño? La presión moral me partía en dos. Durante toda mi vida me habían enseñado que una buena mujer, una buena madre, se sacrifica, pone a su familia primero. Y ahora, por primera vez, estaba considerando ponerme a mí primero. Las voces de la sociedad, de mi propia educación, de Nathan, resonaban en mi cabeza. Eres una egoísta. Estás pensando solo en ti. ¿Vas a destruir a tu familia por un capricho? ¿Por un momento aterrador?
La duda me paralizó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si lo correcto era tragarme esta última humillación, aceptar la pérdida y mantener la paz por el bien de Noah? La idea de ser la destructora de mi propio hogar era una carga casi insoportable. Prefería ser la víctima a ser la villana. Pero entonces, la imagen del video de Noah burlándose de mí volvió a mi mente con una claridad brutal. La paz que estaría manteniendo no era paz, era mi lenta ejecución en vida. Fue en medio de ese torbellino de dudas que mi instinto de supervivencia, largamente dormido, finalmente despertó. Sabía que no podía navegar esta tormenta sola. Necesitaba un guía, un experto. Recordé un artículo que había leído meses atrás sobre una psicóloga local, Claire Mitchell, que se especializaba en algo que ni siquiera sabía que tenía nombre: violencia económica. Buscar su nombre en Internet y encontrar su número fue un acto de desafío. Marcar ese número, con el pulso acelerado y la voz temblorosa, fue mi primer paso real hacia la libertad. Al escuchar su voz cálida y profesional al otro lado de la línea, sentí que una pequeña luz se encendía en mi oscuridad. La lealtad a mi jaula dorada estaba empezando a ser eclipsada por la lealtad a mi propia vida, y esa, me di cuenta, era la única lealtad que importaba ahora. Antes de volar todos los puentes, sentí la necesidad de hacer un último intento. Quizás había una manera, una mínima posibilidad de evitar la guerra total. Impulsada por 2 décadas de hábito, decidí apelar al hombre que creía que aún existía bajo las capas de arrogancia. Una noche, preparé su plato favorito, paella, una receta que me llevaba horas, pero que él adoraba. Creé un ambiente de tregua, con velas y música suave. Cuando estábamos sentados a la mesa, le hablé con una vulnerabilidad que me costó un esfuerzo inmenso. «Nathan», comencé, mi voz apenas un susurro. «No quiero pelear por el barco. No quiero pelear por el dinero. Solo quiero que volvamos a ser nosotros. Que hablemos. Que seamos un equipo. ¿Por qué no vamos a terapia de pareja? O al menos, sentémonos con un asesor financiero neutral, los dos juntos, y seamos honestos sobre nuestro futuro. Por favor». Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad para la redención, una forma de arreglar las cosas sin abogados ni tribunales. Su respuesta fue más elocuente que cualquier discurso. Ni siquiera levantó la vista de su plato. Masticó lentamente un mejillón, lo tragó y luego, sin mirarme, dijo: «Evelyn, ya te pedí que dejaras el drama. El tema del barco es una decisión de negocios que ya está tomada. Y no necesito que ningún charlatán me diga cómo manejar mi dinero o mi matrimonio. Todo está bajo control». La frialdad de su tono, la displicencia de su negativa, fue como si me arrojara un balde de agua helada. No había ni un ápice de reconocimiento de mi dolor, ni una pizca de voluntad para el compromiso. Mi rama de olivo fue pisoteada sin la menor consideración. Él no veía un problema. Para él, la situación era perfecta tal como estaba. Él al mando, yo en silencio. Ese intento frustrado de diálogo fue el clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Su negación de la realidad no era una ceguera, era una elección. Él elegía no verme, no escucharme, no valorarme. Y en ese momento, comprendí que no se puede negociar con un dictador. No se puede construir un puente hacia alguien que ha dinamitado su lado de la orilla. Me levanté de la mesa, tomé mi plato casi intacto y lo llevé a la cocina. Mientras el agua corría sobre la paella que con tanto esmero había preparado, no sentí tristeza. Sentí una claridad cristalina y liberadora. La guerra no era mi elección. Era la única opción que me había dejado. La puerta a una solución pacífica no solo estaba cerrada. Él le había puesto cerrojo y había tirado la llave. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. Claire me dio un consejo que fue oro puro. Los narcisistas como Nathan subestiman a quienes consideran inferiores. Usa eso a tu favor. El plan era arriesgado, pero era mi única oportunidad de conseguir pruebas irrefutables. Necesitaba acceso a su computadora, el cerebro digital donde orquestaba su vida secreta. Pero él la protegía como a un tesoro. La oportunidad se presentó una mañana de martes.
Nathan tenía una videoconferencia crucial con inversores europeos. Sabía que estaría encerrado en su estudio durante al menos una hora y que cualquier interrupción sería catastrófica para su imagen de profesional imperturbable. Ese era mi momento. Mi plan se basaba en mi conocimiento íntimo de su psicología. Fingí una recaída. Justo cuando oí que comenzaba la llamada, me dirigí al pasillo que daba a su estudio y me desplomé con un gemido ahogado, agarrándome el pecho. «¡Nathan!». Jadeé, lo suficientemente alto para que me oyera, pero lo suficientemente bajo para sonar genuinamente débil. Lo oí maldecir en voz baja y luego pedir una pausa en la llamada. Salió furioso, pero su furia se transformó en pánico al verme en el suelo. El pánico no era por mi salud, sino por el desastre logístico que una emergencia médica representaría en ese momento. «Evelyn, por Dios, ahora no», siseó. «Respira, respira hondo», dijo, ayudándome a llegar al sofá de la sala. «Voy a por tus pastillas y un vaso de agua. No te muevas». Mientras él corría escaleras arriba, yo tenía mi ventana. Su computadora, como había previsto, estaba abierta y desbloqueada. Me deslicé en su silla, el corazón latiéndome en la garganta, y conecté el pequeño pendrive que Claire me había ayudado a conseguir. El descubrimiento fue peor de lo que había imaginado. No era solo el barco. Encontré una carpeta oculta llamada Plan B. Dentro, una red de mentiras, cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades puestas a nombre de sociedades fantasma, y un borrador de un acuerdo de divorcio que me dejaba con prácticamente nada. La revelación fue como recibir un puñetazo en el estómago. No era solo un hombre infiel financieramente, era un estafador metódico y calculador. La frialdad de los documentos era espeluznante. Había estado planeando esto durante años. Cada vez que me negaba un pequeño capricho, cada vez que me hacía sentir culpable por gastar dinero, en realidad estaba desviando esos fondos para construir su imperio secreto, un imperio del que yo no formaría parte. Había correos electrónicos con abogados especializados en ocultación de activos. Había simulaciones de cómo quedaría nuestro patrimonio oficial después de que él moviera las piezas, dejándome con la casa hipotecada y una pensión miserable. La traición era tan profunda, tan sistémica, que me dejó sin aire. Él no solo quería dejarme, quería destruirme, asegurarse de que yo nunca pudiera recuperarme, de que quedara reducida a la indigencia y la humillación, mientras la barra de progreso de la copia de archivos avanzaba lentamente en la pantalla. Yo sentía que estaba robando no solo datos, sino mi propia vida, mi propia verdad que él había intentado enterrar bajo capas de engaño. Oí sus pasos bajando la escalera. Con un último clic, expulsé el pendrive, lo metí en mi bolsillo y volví a desplomarme en el sofá, justo a tiempo para que él entrara con una pastilla y una mirada de profunda irritación. El impacto de esa revelación me cambió para siempre. La mujer asustada que había fingido un ataque al corazón se evaporó, y en su lugar quedó una mujer con un propósito de acero. Ya no se trataba de conseguir una parte justa, se trataba de exponerlo, se trataba de justicia. Esa noche, en un hotel barato al otro lado de la ciudad, Claire y yo revisamos los archivos. Cada documento era una daga, pero también era una bala en mi arsenal. Él pensaba que yo era débil, dramática e incompetente. Esa subestimación, como había dicho Claire, sería su perdición. Él había escrito el guión de mi destrucción, pero yo ahora tenía el poder de cambiar el final. El miedo se había transformado en una furia helada y una determinación inquebrantable. La víctima había muerto. La estratega acababa de nacer. Al asimilar la magnitud de su plan de aniquilación, una calma gélida se apoderó de mí. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una claridad mental que no había sentido en años. La Evelyn que dudaba, que buscaba aprobación, que temía el conflicto, se había quemado en el fuego de esa traición. En su lugar, emergió una mujer que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Mi primera acción impulsiva no fue un grito ni una confrontación, sino un acto simbólico de una fuerza devastadora. Al volver a casa esa tarde,
Tomé la foto enmarcada de nuestra boda que presidía el salón. La miré por un largo momento. La imagen de dos jóvenes sonrientes llenos de promesas falsas. Luego, sin dudarlo, la estrellé contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue catártico. El sonido de mis cadenas rompiéndose. No me detuve ahí. Fui a mi billetera y saqué la pequeña foto de Noah. La miré, y por primera vez no sentí culpa, sino una profunda compasión por el niño que fue y por la madre que yo no había podido ser, atrapada en esa red de mentiras. Con un movimiento decidido, la rompí en dos. No fue un acto de rechazo hacia mi hijo, sino de aceptación de una nueva realidad. Guardé el trozo con mi propio rostro, un recordatorio de que mi primera y más importante promesa ahora era salvarme a mí misma. La transformación de víctima a guerrera estaba completa. El cambio se reflejó en cada uno de mis gestos. Mi postura se enderezó. Mi caminar, antes vacilante y silencioso, se volvió firme. Mi voz, aunque a veces aún tropezaba con alguna sílaba rebelde, adquirió un timbre de autoridad que sorprendió incluso a mí misma. Dejé de pedir permiso con la mirada. Empecé a ocupar espacio. La acción impulsiva de romper los símbolos de mi vida pasada fue el rito de paso que necesitaba. Me liberó del peso de la nostalgia y la obligación. Ya no estaba de luto por el fin de mi matrimonio. Estaba celebrando el comienzo de mi vida. Me sumergí en los libros de nuevo, no como un escape, sino como un reencuentro con mi verdadero yo, y comencé a trazar mi contraataque con la precisión de un general de ejército, usando la inteligencia y la capacidad de análisis que Nathan siempre había despreciado. La primera prueba de fuego de mi nueva identidad llegó de la mano de Noah. Entró en la cocina esa tarde, con la arrogancia de siempre, y arrojó las llaves de su coche sobre la encimera. «Mamá, el coche hace un ruido raro, y necesito pasta para el fin de semana. Vamos a ir a un festival». Antes, yo habría suspirado, y me habría encargado de todo, buscando en mis menguados recursos para satisfacer sus demandas. Esta vez, ni siquiera levanté la vista del libro que estaba leyendo. «Qué lástima», dije con una voz neutra y cortante. Él se quedó esperando. Al ver que no reaccionaba, insistió. «¿No me has oído?» Fue entonces cuando levanté la vista. Lo miré directamente a los ojos, con una frialdad que nunca antes había usado con él. Saqué mi teléfono. Busqué la foto del velero de su padre y se la mostré. «Tu padre acaba de hacer una gran inversión. Pídeselo a él», dije, y volví a mi libro. Mi banco personal ha cerrado permanentemente. La expresión de incredulidad y desconcierto en su rostro fue mi primera pequeña victoria. Por primera vez en su vida, Noah no sabía qué decir. Había conocido a Evelyn, y no le gustó. Mi metamorfosis de felpudo a roca generó ondas de choque en el ecosistema familiar. Nathan, al darse cuenta de que sus tácticas habituales de intimidación y menosprecio ya no funcionaban, cambió de estrategia. Pasó a la manipulación sentimental, intentando apelar a la mujer que él mismo había destruido. «Evelyn, no sé quién eres», me dijo una noche, con un tono de falsa congoja. «¿Qué te ha pasado? Estás tan fría, tan distante. Echo de menos a mi esposa, la mujer dulce y cariñosa con la que me casé. Era un intento burdo de hacerme sentir culpable por mi recién descubierta fortaleza, de enmarcar mi autodefensa como una traición a nuestro pasado. Pero sus palabras, que antes me habrían hecho dudar, ahora sonaban huecas y transparentes. Esa mujer murió de negligencia, Nathan», le respondí sin emoción. «Y yo no pienso asistir a su funeral». El nuevo conflicto estalló de forma inevitable. La chispa fue algo tan trivial como una cena de negocios. Durante 20 años, yo había sido la anfitriona perfecta, la sonriente y eficiente extensión de su éxito. Él me informó, no me pidió, que el viernes siguiente vendrían a cenar su jefe y su esposa. Esperaba que yo me pusiera en marcha como un autómata. «No», dije simplemente. Él parpadeó, como si no hubiera entendido la palabra. «¿Cómo que no?», preguntó, su voz subiendo de tono. «Ya les he dicho que vendrían». «No puedes hacerme esto». «Claro que puedo», repliqué, mirándolo con una calma que lo enfurecía.
Mi servicio de catering y organización de eventos para ti ha cesado sus operaciones. Te sugiero que llames a un profesional o que aprendas a cocinar. Su rostro se congestionó de ira. Fue la primera vez en años que su furia se desbordaba sin control, un claro signo de su pánico al ver que los hilos de su marioneta se habían roto. El conflicto no era por la cena, era por el control, y él lo estaba perdiendo. Mi nueva determinación era un muro contra el que sus viejas tácticas se estrellaban inútilmente. Tanto él como Noah, acostumbrados a mi pasividad, reaccionaban con una mezcla de ira y desconcierto. Intentaron unirse contra mí, creando un frente común de resentimiento. Me acusaban de ser la causa de la tensión en la casa, de envenenar el ambiente. No se daban cuenta de la ironía. Yo no estaba creando la tensión, simplemente estaba dejando de absorberla. Cada uno de sus ataques, cada intento de hacerme volver a mi antigua caja, solo reforzaba mi convicción de que estaba en el camino correcto. La atmósfera en la casa era irrespirable, pero por primera vez, no era yo quien se estaba asfixiando. Eran ellos, ahogándose en las consecuencias de sus propios actos. Creía que con el descubrimiento del Plan B había tocado fondo, que no podía haber una traición más profunda. Estaba equivocada. El giro final, el más doloroso, no vino de los archivos de Nathan, sino de una conversación con mi abogada, una mujer astuta y experimentada llamada Helen. Mientras revisábamos la estrategia, me hizo una pregunta que me pareció extraña. ¿Has hablado con tu hijo recientemente sobre vuestras finanzas? Le conté mi interacción con Noah y cómo lo había dirigido hacia su padre. Helen frunció el ceño. Evelyn, necesito que revises algo. En los estados de cuenta que copiaste, ¿viste alguna transferencia recurrente a una cuenta a nombre de Noah? Mi corazón se detuvo. Volvimos a los archivos. Y allí estaba, oculto entre docenas de transacciones, un movimiento mensual de $2,000 desde una de las cuentas secretas de Nathan a una cuenta a nombre de Noah. Llevaba ocurriendo más de un año. La revelación fue un golpe de una crueldad inimaginable. Noah sabía. Mi hijo no solo era consciente del dinero extra de su padre, sino que era un beneficiario directo de mi despojo. Su arrogancia, su sentido de derecho, su desprecio por mis preocupaciones económicas. Todo cobró un nuevo y monstruoso sentido. No era solo la influencia de su padre, era complicidad. Él estaba en el equipo de Nathan. El video, su actitud, sus exigencias. Todo formaba parte del mismo patrón de desprecio, pero ahora entendía que estaba financiado. Él se burlaba de mí mientras cobraba su parte del botín. La soledad que sentí en ese momento fue absoluta, un agujero negro que amenazaba con devorarme. Mi amor por él, que una vez fue un océano, ahora se había convertido en un desierto salado, donde cada grano de arena era un fragmento de mi confianza rota. El dolor maternal era una herida física. Recordé una noche en que Noah, con 7 años, tenía una fiebre altísima. Me quedé despierta toda la noche, meciéndolo, poniéndole paños fríos en la frente, susurrándole que todo estaría bien. Él se acurrucaba contra mí, confiando plenamente en mi protección. ¿Cómo podía ese niño haberse convertido en este hombre? ¿Cómo podía el calor de ese recuerdo coexistir con la frialdad de estos extractos bancarios? Una parte de mí se preguntó si yo había fallado. Mi silencio, mi sumisión, ¿fue ese el suelo fértil en el que creció su desprecio? ¿Fui una cómplice pasiva en mi propia anulación y en la corrupción de mi hijo? Este dolor, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. La tristeza se cuajó, se endureció y se transformó en una rabia pura y justa. El último y más profundo de mis lazos sentimentales se había cortado. Ya no había dilemas morales. Estaba luchando por mi supervivencia contra 2 personas que se habían aliado para borrarme del mapa. El escenario para la confrontación final fue el salón de nuestra casa, el teatro de tantas de mis humillaciones silenciosas. Convoqué a Nathan y a Noah a una reunión familiar urgente. Llegaron juntos, con la misma expresión de fastidio y superioridad. En la mesa de centro, en lugar de tazas de té, había 3 pilas de documentos, una para cada uno, y una para mí. Comencé sin preámbulos, deslizando la primera hoja, el estado de cuenta de Noah,
frente a él. Noah, dije, mi voz resonando en el silencio, clara y sin un solo temblor. Me gustaría que me explicaras esto. Su rostro palideció y miró a su padre en busca de ayuda. Nathan intentó tomar el control. Evelyn, esto es ridículo. Yo ayudo a mi hijo económicamente. ¿Cuál es el problema? El problema, Nathan, continué, deslizando la segunda pila de papeles frente a él, es este. Tomé la hoja superior, una copia de su correo a su abogado. Aquí dice en tu correo del 15 de marzo. Asegurémonos de que Evelyn no tenga nada con qué pelear. ¿Eso también es una decisión de negocios, Nathan? ¿O es el plan de un ladrón? Su mandíbula se tensó. El poder en la habitación cambió de forma tan tangible que fue casi audible. Noah intentó balbucear algo, una excusa sobre no saber los detalles. Lo miré, y por primera vez vio en mis ojos no a su madre, sino a una extraña implacable. Noah, cada dólar que aceptaste era un pedazo de mi futuro que ayudaste a robar. Te convertiste en su cómplice. Así que ahórrate las excusas. Nathan se puso de pie, su rostro enrojecido de furia. Has violado mi privacidad. Has robado mis documentos. Te voy a demandar hasta dejarte sin nada. Me reí. Un sonido corto y sin alegría. Adelante, Nathan. Demándame. Sería un placer presentarle al juez estos documentos en el juicio. Estoy segura de que a la agencia tributaria también le interesará mucho tu creatividad financiera. Se quedó sin palabras, acorralado. Me puse de pie también, sintiéndome más alta de lo que nunca me había sentido. Por 20 años creyeron que yo era una sombra en esta casa, pero hoy soy el sol que ilumina todas sus mentiras, y no pienso apagarme nunca más. El jaque mate era total. Los desenmascaré con sus propias mentiras, con sus propias palabras. En su silencio atónito, encontré la validación que me habían negado durante 2 décadas. Ganar la batalla en el salón no significó el fin de la guerra. La represalia, aunque no legal, fue emocional y brutal. Nathan, en un acto de despecho, comenzó a esparcir rumores entre nuestro círculo social. Contaba una versión distorsionada de la historia, en la que yo era una mujer inestable y vengativa que, tras una crisis de la mediana edad, intentaba destruir su vida por dinero. Algunas personas, aquellas que siempre habían estado más del lado de su poder y carisma, le creyeron. Recibí miradas frías en el supermercado, invitaciones que dejaron de llegar. La lucha tenía un costo social. Me enfrenté al aislamiento, a ser juzgada y condenada sin un juicio justo por personas que antes llamaba amigos. La consecuencia interna fue, si cabe, más dura. La casa, una vez que Nathan se mudó a un apartamento, se sintió como un campo de batalla vacío. Noah se quedó, pero su presencia era un fantasma de resentimiento. Apenas hablábamos. Su silencio era una acusación constante. A pesar de su complicidad, seguía siendo mi hijo, y ver el abismo que se había abierto entre nosotros me causaba un dolor profundo. Hubo noches en las que me pregunté si había ido demasiado lejos. ¿Había sacrificado mi relación con mi hijo en el altar de mi propia justicia? La victoria se sentía a veces solitaria y amarga. Mostrar la represalia del antagonista y sus efectos era una parte crucial del viaje, recordándome que la libertad rara vez es gratuita. Fue Claire quien me ayudó a navegar estas aguas turbulentas. Evelyn, estás experimentando el síndrome de la abeja reina, me explicó. Cuando una obrera desafía el status quo, las otras obreras leales a la reina la atacan. Lo mismo pasa en los círculos sociales. Tu fuerza expone su propia complacencia, y eso les asusta. En cuanto a Noah, dale tiempo. Le has quitado el mundo cómodo y sin consecuencias que su padre construyó para él. Está en shock. Sus palabras me dieron perspectiva. Entendí que estas consecuencias no eran una señal de que yo estuviera equivocada, sino una prueba de que estaba rompiendo un sistema profundamente arraigado. El costo era alto, sí, pero el precio de no luchar habría sido mi propia alma. La noche más oscura de mi alma llegó una semana después del enfrentamiento. Estaba sola en la casa. Noah había salido, dando un portazo. El silencio era pesado, opresivo. Vagando por las habitaciones, entré en mi antiguo dormitorio y, en un impulso masoquista,
Abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos más preciados. Allí, debajo de una pila de cartas viejas, estaba mi manuscrito, La mujer que hablaba con el mar. Lo saqué y me senté en el borde de la cama. Al pasar las páginas amarillentas, la enormidad de todo lo que había perdido me golpeó con la fuerza de un huracán. No solo el amor, no solo la familia. Había perdido 20 años de mi propia vida, de mi propia creatividad. La mujer que había escrito esas páginas llenas de pasión y sueños parecía una extraña, una persona infinitamente más valiente y viva que yo. La duda, esa serpiente venenosa, se deslizó de nuevo en mi corazón. ¿Quién era yo para pensar que podía empezar de nuevo a los 45? No era más que una ama de casa abandonada, con un hijo que la odiaba y un futuro incierto. Me sentí completamente rota, una cáscara vacía. La empatía por mi propia situación se desvaneció, reemplazada por un autodesprecio paralizante. En ese punto de máxima vulnerabilidad, estuve a punto de rendirme. Pensé en llamar a Nathan, en decirle que lo olvidara todo, que podíamos llegar a un acuerdo, cualquier acuerdo, con tal de detener esa lucha agotadora. Anhelaba la falsa paz del pasado, el entumecimiento de la sumisión. Sería más fácil, ¿verdad? Volver a ser invisible. Lloré como no había llorado en años, un llanto amargo y desesperado por la mujer que no fui, por el talento que dejé morir, por la vida que nunca tendría. Me sentí una impostora. La guerrera que había confrontado a su esposo e hijo parecía una invención, un personaje de ficción. La verdadera yo era esta mujer temblorosa y asustada, sentada sola en una casa demasiado grande, lamentando las ruinas de su vida. Fue entonces, en medio de esa caída emocional profunda, que mis ojos se posaron en la última página del manuscrito. La protagonista de mi historia estaba de pie en la orilla, enfrentando una tormenta. El viento le arrebataba las palabras, pero ella seguía hablando, gritándole al mar. Y en la última línea que había escrito hacía tantos años, decía, y aunque nadie la escuchara, supo que su voz era real, porque la sentía vibrar en su propio pecho. Esa frase, escrita por mi yo más joven y audaz, fue como una mano extendida desde el pasado para sacarme del abismo. Me di cuenta de que la fuerza no estaba en la victoria externa, sino en la validación interna. Mi voz era real, incluso si solo yo podía escucharla. La noche oscura del alma había alcanzado su punto más profundo justo antes de que una nueva luz comenzara a despuntar. Esa línea de mi propio cuento fue la epifanía. Fue un chispazo que encendió algo dentro de mí, una brasa que se negaba a extinguirse. La nueva comprensión llegó con una claridad cegadora y poderosa. Mi lucha no era por el dinero, ni por la venganza. Era por el derecho a sentir mi propia voz vibrar en mi pecho. Era por honrar a esa joven escritora que creía en el poder de las palabras. El momento fue breve, un instante de pura lucidez en medio del dolor, pero lo cambió todo. Me levanté del suelo, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y miré mi reflejo en el espejo oscuro de la ventana. Vi las líneas de cansancio alrededor de mis ojos, pero también vi una chispa de desafío que no había estado allí antes. La caída no me había destruido. Me había vaciado de todo lo que no era esencial. Me había dejado solo con mi núcleo, con mi verdad. Y mi verdad era que yo era una escritora. El chispazo reavivó la llama. El objetivo ya no era solo sobrevivir, sino prosperar. Y prosperar, para mí, significaba escribir. El terreno para el acto final estaba preparado, no por la ira, sino por un redescubierto amor propio. La decisión crucial que marcó el comienzo de mi nueva vida no se tomó en una sala de juntas ni en un tribunal, sino en la soledad de mi escritorio, con el viejo manuscrito abierto frente a mí. Mi abogado había conseguido un acuerdo preliminar que me daba acceso a una parte de los activos conyugales, lo suficiente para vivir cómodamente mientras el resto se litigaba. La opción segura habría sido comprar un pequeño apartamento, reducir mis gastos y vivir una vida tranquila y sin riesgos. Pero la Evelyn que tomaba decisiones seguras había muerto. En su lugar, había una mujer que quería apostar por sí misma por primera vez en su vida.
Tomé la mayor parte de ese dinero y lo invertí en un sueño que había acariciado en secreto durante años: abrir una librería café, un lugar que no solo vendiera libros, sino que fuera un refugio, un santuario para otras voces perdidas. La decisión era aterradora, una locura financiera según los estándares de Nathan, y por eso mismo, supe que era la correcta. Era el acto de desafío definitivo: usar el dinero que él había intentado robarme para construir algo que él nunca podría entender, algo basado en la pasión y la comunidad, no en el estatus y la codicia. La ejecución del plan final fue un torbellino de actividad que me salvó de la autocompasión. Alquilé un local pequeño pero encantador en una calle adoquinada, con un gran ventanal que se inundaba de luz por las tardes. Lo llamé Marea Alta, en honor a mi cuento y a la idea de que la vida, como el mar, tiene sus ciclos de retirada y regreso con más fuerza. Cada día era una batalla: negociar con proveedores, diseñar el interior, pintar paredes hasta altas horas de la noche con las manos manchadas y la espalda dolorida. Pero era un dolor bueno, un cansancio ganado con propósito. Cada libro que seleccionaba para las estanterías, cada silla que elegía para el rincón de lectura, era un acto de creación, una pieza de mi nueva identidad que estaba construyendo con mis propias manos. Estaba tomando el control de mi narrativa de la forma más literal posible, escribiendo mi futuro no con palabras, sino con madera, pintura y miles de páginas impresas. El clímax de la acción, mi verdadera victoria, fue el día de la inauguración. Estaba de pie detrás del mostrador de madera recuperada, el olor a café recién molido mezclándose con el aroma a papel y tinta. Amigos que había recuperado y nuevas caras llenaban el pequeño espacio. Claire estaba allí, con una sonrisa que era todo orgullo. Vi mi reflejo en la cafetera de expreso, una mujer de 45 años, con algunas canas nuevas y ojeras, pero con los ojos brillantes de una manera que no recordaba. No estaba esperando la aprobación de nadie. No necesitaba la validación de un hombre. Este lugar, este sueño hecho realidad, era mi validación. Era el momento de poder que había estado anhelando toda mi vida. Un poder que no se basaba en dominar a otros, sino en la creación y el dominio de mí misma. Mientras mi mundo florecía, el de Nathan se marchitaba. Las pruebas que presenté a través de mi abogada no solo cimentaron mi caso de divorcio, sino que también atrajeron la atención de la agencia tributaria. La investigación por evasión fiscal y ocultación de activos fue brutal. Tuvo que vender el barco, su preciado Nómada, a precio de saldo para pagar la primera oleada de multas. Sus socios de negocios, tan preocupados por la imagen, comenzaron a distanciarse de él. La caída del antagonista no fue un drama público, sino una lenta e ignominiosa erosión de todo lo que él valoraba: su dinero, su estatus, su prestigio. Lo vi una vez en el centro, saliendo de una oficina de abogados. Parecía más pequeño, encorvado, con la mirada perdida. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, y vi en los suyos no ira, sino una patética confusión. No sentí triunfo, solo una serena sensación de que el universo, a su manera, había equilibrado la balanza. En un marcado contraste, mi vida se llenaba de significado. Marea Alta se convirtió en más que un negocio. Se convirtió en un corazón que latía en la comunidad. Creé un rincón de las autoras tardías, dedicado a mujeres que publicaron su primera gran obra después de los 40. Se convirtió en la sección más popular de la tienda. Mis días estaban llenos de conversaciones, de risas, de la alegría de conectar a una persona con el libro que cambiaría su perspectiva. La recompensa y el castigo eran las dos caras de la misma moneda de la justicia. Su vida, construida sobre la mentira, se desmoronó, mientras que la mía, reconstruida sobre la verdad, prosperaba. El florecimiento de la protagonista era mi respuesta a todo el dolor pasado. Era la prueba de que se puede renacer de las cenizas, no igual, sino más fuerte y más radiante. Una de mis clientas más fieles era Margaret, una mujer de 70 años, vivaz y sabia, que había pasado por una batalla similar con su familia. Se convirtió en mi mentora y amiga. Un día,
Llegó a la tienda con un paquete envuelto en papel marrón. Dentro estaba mi manuscrito, La mujer que hablaba con el mar, profesionalmente encuadernado en tapa dura de cuero azul, con el título grabado en letras doradas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Toda historia merece un final digno, y toda escritora merece ver su trabajo tratado con respeto, dijo Margaret, apretando mi mano. Ahora, termínalo. Sostener ese libro, mi sueño hecho tangible por la amabilidad de otra mujer, fue el acto liberador más profundo de todos. Fue el momento en que supe que realmente lo había logrado. El nuevo orden de mi vida se basó en límites tan claros y sólidos como los muros de mi librería. La relación con Nathan se cortó por completo, relegada a la comunicación impersonal a través de nuestros abogados. El distanciamiento no fue un acto de ira, sino de salud. Comprendí que algunas personas son como el veneno. La única cura es eliminarlas por completo de tu sistema. No le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Simplemente, le deseaba la ausencia. Y para un hombre cuya existencia se basaba en ser visto y admirado, la indiferencia era la forma más devastadora de justicia. La verdadera redefinición, la más compleja, fue con Noah. El dinero de su padre se secó, y su arrogancia no le sirvió de nada en el mundo real. Tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en su vida, uno humilde, en el almacén de una cadena de supermercados. Unos meses después, apareció en la puerta de la librería. Se veía más delgado, con las manos encallecidas y la mirada cansada. «Mamá», dijo, y la palabra sonó diferente, sin el filo del derecho. «Tenías razón. Sobre todo, he sido un idiota. Y lo siento». No fue una disculpa elocuente, pero su humillación era palpable. Le serví un café y escuché. Habló de lo duro que era el trabajo, de cómo sus amigos importantes se habían alejado de él. Era el comienzo de su castigo, y también el comienzo de su humanidad. Antes de que se fuera, saqué de mi bolso el trozo de la foto que había guardado, el de mi rostro. Se lo entregué. «Este es mi comienzo», le dije suavemente. «Tú tienes que encontrar el tuyo». Él lo tomó, y por primera vez en años, vi en sus ojos al niño que había perdido, ahora luchando por convertirse en un hombre. Nuestra reconciliación no sería una restauración del pasado, sino la lenta y cuidadosa construcción de algo nuevo, algo basado no en la obligación, sino en el respeto mutuo. Sería un camino largo, pero por primera vez, había un camino. Pasaron 2 años. Marea Alta no solo era mi negocio, era mi hogar. Había organizado mi primer festival literario local, y los talleres de escritura que impartía los fines de semana estaban siempre llenos. Mi vida era plena, no porque fuera perfecta, sino porque era auténticamente mía. La reflexión final sobre mi viaje a menudo me llegaba en las mañanas tranquilas, antes de abrir la tienda, mientras limpiaba el mostrador y el sol entraba por el ventanal. A veces, de camino al trabajo, veía a Noah en la parada del autobús, con su uniforme de trabajo, leyendo un libro. Nos saludábamos con un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso de nuestros caminos separados, pero paralelos hacia la reconstrucción. El final feliz, mi final feliz, no tenía nada que ver con encontrar un nuevo amor o con la fortuna que finalmente obtuve en el acuerdo de divorcio. Tenía que ver con el profundo y sereno respeto que sentía por mí misma. Tenía que ver con la paz que sentía en mi propia piel, con la fuerza tranquila de mis gestos, con una voz que ya no tartamudeaba, no por una cura médica, sino porque ya no tenía miedo. La lección aprendida, la gran verdad de mi historia, era que la jaula más peligrosa no es la que otros construyen para ti, sino la que tú aceptas. Y la llave para abrirla siempre ha estado en tu propio bolsillo. Esa noche, en el evento de clausura de mi festival literario, subí al pequeño escenario de Marea Alta. La sala estaba abarrotada. Claire y Margaret estaban en primera fila. Noah, en la parte de atrás, me observaba con una sonrisa tímida pero orgullosa. Abrí el libro de cuero azul, mi libro, y leí el último párrafo, el que había escrito hacía apenas unas semanas. Mi voz era clara y fuerte,
llenando cada rincón del espacio. Y la mujer que hablaba con el mar finalmente comprendió. El océano no le había devuelto la voz, simplemente le había recordado que nunca la había perdido. Y cuando la marea bajó esa noche, no se llevó su voz, sino el silencio que otros le habían impuesto. Un aplauso estalló en la sala, cálido y sostenido. Y yo, por primera vez en mi vida, simplemente lo recibí, sintiendo una profunda y duradera sensación de haber llegado, por fin, a casa.